Sistema respiratorio. En este video hablaremos de la embriología del sistema respiratorio. Las personas que van a estar hablando son Brenda González, Minerva Salazar, Ana Sofía Fuentes y Ana Guadalupe Rodríguez. Ahora hablaremos de la formación de las yemas pulmonares. Cerca de las 4 semanas, en el embrión aparece el divertículo respiratorio o yema pulmonar. Este surge como una evaginación a partir de la pared ventral del intestino anterior. El epitelio que cubre el interior de la laringe, tráquea, bronquios y pulmones tiene origen endodérmico, mientras que los componentes de tejido cartilaginoso, muscular y conectivo de la tráquea y pulmones derivan del mesodermo visceral, también conocido como esplácnico, que circunda al intestino anterior. Al comienzo, la yema pulmonar tiene comunicación con el intestino anterior. Posteriormente, cuando el divertículo respiratorio se expande en dirección caudal, las crestas traqueoesofágicas, dos rebordes longitudinales, los separan del intestino anterior. La fusión de estas crestas forman el tabique traqueoesofágico, lo que divide al intestino anterior en una porción dorsal, que será el esófago, y una ventral, que será la tráquea. El orificio laringio ayuda a mantener comunicación entre el primordio respiratorio y la faringe. Bueno, ahora hablaremos de la laringe. Comenzaremos diciendo que su revestimiento interno se origina del endodermo. Los cartílagos y los músculos derivan de la mesénquima del cuarto y sexto arcos faringeos. La proliferación de esta mesénquima cambia el aspecto de un orificio laríngeo de ser una hendidura sagital a una abertura en forma de T. Cuando el mesénquima de estos arcos se transforma en los cartílagos tiroides, cricoides y artitenoides, se puede reconocer la configuración característica del orificio laríngeo en el adulto. Al mismo tiempo, prolifera el epitelio faríngeo, lo que causa una oclusión temporal de su luz. Más tarde, aparecen los ventrículos laringeos, un par de huecos laterales limitados por pliegues tisulares que se convierten en las cuerdas vocales falsas y verdaderas. Todos los músculos de la laringe son inervados por el nervio vago. El nervio laríngeo superior inerva los derivados del cuarto arco faríngeo. El nervio laríngeo recurrente inerva los derivados del sexto arco faríngeo. Tráquea, bronquios y pulmones. Al momento en que la yema pulmonar se separa del intestino anterior, se forma el esófago, la tráquea y dos yemas pulmonares, la derecha y la izquierda. Al inicio de la quinta semana, las dos yemas pulmonares se ensanchan y constituyen así los bronquios primarios derecho e izquierdo. Posteriormente, en la sexta semana de gestación, el bronquio primario derecho forma 3 bronquios secundarios y el izquierdo solo genera 2 bronquios secundarios. Por último, en la octava semana de gestación, se generan entonces 3 lóbulos derechos y 2 lóbulos izquierdos, siendo los lóbulos derechos el lóbulo superior, medio e inferior, y los izquierdos el lóbulo superior e inferior. El desarrollo de los pulmones continúa de manera caudal y lateral y se expanden al interior de la cavidad corporal. Los espacios en la cavidad corporal para los que los pulmones puedan desarrollarse, es decir, los canales pericardio-peritoneales, son bastante estrechos. Estos canales se ubican uno a cada lado del intestino anterior y gradualmente quedan ocupados por los pulmones en desarrollo. Por último, los pliegues pleuroperitoneales y los pleuropericárdicos separan los canales pericardio-peritoneales de las cavidades peritoneal y pericárdica, y el resultado consiste en las cavidades pleurales primitivas, es decir, las que ocuparán los pulmones y las que ocuparán posteriormente el corazón. El mesodermo que cubre el exterior del pulmón se convertirá en la pleura visceral. En cuanto al mesodermo somático que cubre el interior de la cavidad corporal, se convertirá en la pleura parietal. El espacio que existe entre la pleura parietal y la pleura visceral se le denomina cavidad pleural. Como ya se mencionó, en la quinta semana existe un bronquio primario derecho y un bronquio primario izquierdo.
Para la sexta semana existen 3 bronquios secundarios del lado derecho y 2 bronquios secundarios del lado izquierdo. Para la séptima semana existen 10 bronquios terciarios segmentarios del lado derecho y 8 bronquios terciarios o segmentarios del lado izquierdo. Pero luego de esto, para los 6 meses o 24 semanas de gestación, existen ya 17 niveles de ramificación de los bronquios respiratorios. Posterior al nacimiento, existirán 6 divisiones adicionales. Ahora vamos a hablar de la maduración de los pulmones. La fase canalicular se presenta hasta el séptimo mes de la gestación, en la cual los bronquiolos pasan por una división continua que da origen a conductos cada vez más pequeños. Aquí la irrigación aumenta de manera constante. Los bronquiolos terminales se dividen para constituir bronquiolos respiratorios. Después cada uno se fracciona en 3 a 6 conductos alveolares. Los conductos alveolares terminan en los sacos terminales o alveolos primitivos. Los sacos terminales están rodeados por células alveolares planas que están en contacto con los capilares vecinos. Al terminar el séptimo mes, el número de sacos y capilares maduros es suficiente para garantizar un intercambio gaseoso adecuado, por lo que si hay un nacimiento prematuro, el bebé puede sobrevivir. Hay un incremento constante de sacos alveolares hasta varios años después del nacimiento. Las células epiteliales alveolares o neumocitos tipo 1 recubren los sacos y se adelgazan cada vez más, por lo que los capilares circundantes protruyen hacia el lumen de los sacos. Esta es la barrera alveolocapilar. No se encuentran alveolos maduros antes del nacimiento. Al final del mes 6 se desarrollan las células epiteliales alveolares o neumocitos tipo 2 que sintetizan el surfactante. El surfactante es un líquido alto en fosfolípidos que es capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase alveolocapilar. Durante las últimas 2 semanas previas al nacimiento, la cantidad de surfactante incrementa y cierta cantidad de fosfolípido llega al líquido amniótico, actuando sobre los macrófagos de la cavidad amniótica. La activación de estos macrófagos estimula la síntesis de proteínas del sistema inmunitario, y esto da origen al incremento de la síntesis de prostaglandinas, que desencadenan las contracciones uterinas. Los movimientos respiratorios del feto inician antes del nacimiento, generan aspiración del líquido amniótico. Estos movimientos son importantes para estimular el desarrollo pulmonar y acondicionar los músculos encargados de la respiración. La mayor parte del líquido pulmonar se absorbe por los capilares sanguíneos y linfáticos al momento de la respiración en el nacimiento. Un volumen escaso es expulsado por la tráquea y los bronquios durante el parto. El surfactante se deposita y forma una capa delgada de fosfolípidos sobre las membranas celulares alveolares, una vez que el líquido se absorbe. Esta capa evita la creación de una interfase aire-agua con una tensión superficial alta durante la primera respiración. Los alvéolos colapsarían durante la expiración, llamado atelectasia. Los movimientos respiratorios seguido el nacimiento conducen aire hacia los pulmones, se expanden y llenan la cavidad pleural. Una sexta parte de los alvéolos del adulto ya existe al nacer. El resto se forma durante los primeros 10 años de vida durante la creación continua de nuevos alvéolos primarios. Esto sería el sistema respiratorio embrionario. Gracias.